Mientras vamos ubicando la cita, Éxodo capítulo 3, versículo 17, nos preguntamos pasar al otro lado, y yo quiero que alguien me ayude a predicar en esta noche y me diga qué significa pasar al otro lado. Cruzar una línea, muy bien. ¿Qué más? Pasar al otro lado. Un nuevo nivel, excelente. Pasar al otro lado. Cambiar de lugar. Si yo digo pasar al otro lado, quiere decir que hay dos lados, o por lo menos más de uno, ¿cierto? Yo estoy aquí y voy a pasar a otra parte, a otra cosa, a otro nivel, a otra línea. Quiere decir que hay dos. Yo estoy en una, voy a pasar a otra. Si lo llevamos al ámbito espiritual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos predicar en esta noche? Pasamos de un lado a otro, pero nos preguntamos, ¿a dónde queremos pasar? ¿A dónde yo quiero pasar? Y yo quiero que a lo largo de la prédica y de este sermón tú puedas preguntarte, ¿a dónde quieres pasar? ¿Cuál es el lado en el que tú te encuentras el día de hoy? ¿Y a dónde tú quieres llegar? ¿A dónde o cuál es ese lado al que tú quieres pasar? Gloria al Señor. Leamos la palabra del Señor, que está más que bendecida, y dice, versículo 17: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Versículo 18: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Muy bien. Estamos en esta palabra y estamos leyendo la historia del pueblo de Israel. Sabemos y conocemos que el pueblo de Israel hubo un tiempo en el que estuvo cautivo bajo la opresión del pueblo egipcio. Pero Dios levantó un hombre. ¿A quién levantó? ¿A quién? A Moisés. Muy bien. Moisés fue un hombre que Dios llamó para traer libertad al pueblo de Israel. Fue un hombre quizá con errores, con temores, con dudas, pero fue el que Dios escogió. Porque usted y yo sabemos que Dios no mira las apariencias. A Dios le plació que fuera Moisés. Cuando Moisés nace, crece y todo esto, el pueblo de Israel está siendo oprimido por el pueblo egipcio. Dios lo levanta, le dice, Moisés, mira, tú vas a libertar al pueblo, levántate, ve allá, dile a Faraón, suelta a mi pueblo, esto, lo otro. Y él, aquí lo acabamos de leer, Dios le dice, ve porque yo voy a hacer que el pueblo quede libre. Ahora le pregunto, ¿era fácil o era difícil lo que iba a hacer Moisés? Muy difícil, ¿cierto? Tan difícil que cuando Moisés recibió esta palabra empezó a tener mucho temor y le decía a Dios, pero ¿por qué yo? Si yo no sé hablar, si yo esto, si yo lo otro, y empezó a poner excusas, pero Dios le dijo, es que yo te llamé a ti y tú eres el que vas a ir. ¿Sabes algo? Cuando Dios nos llama, sé que hay mucho temor y muchas dudas en nuestros corazones, pero algo que me ha enseñado la vida de Moisés es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es que no somos nosotros los que vamos a ir a enfrentarnos al faraón y a decirle suelta al pueblo, sino que va a ser Dios a través de nosotros.
Y eso es lo que marca la diferencia cuando Dios está, cuando Dios es quien nos llama, cuando Dios es quien nos envía. Él es quien nos va a respaldar. Pero no quiero hablarte específicamente de Moisés. Quiero hablarte del pueblo de Israel. Un pueblo que estaba siendo oprimido, un pueblo que ya llevaba más de 400 años allí, esclavizado por el pueblo egipcio. No debía ser nada fácil lo que estos hombres estaban viviendo en ese pueblo. Pero, ¿sabes? Dios no se había olvidado de ellos. Y estaba levantando un hombre para que fuera a liberarlos, para que fuera y les diera nuevamente la libertad. Porque déjame decirte que Dios a ti y a mí no nos ha llamado para ser esclavos, ni para estar en esclavitud. Él nos ha llamado para ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha llamado para ser libres. Y estamos parados en esta historia mientras el pueblo está siendo subyugado y oprimido por Faraón y su ejército. Quiero entonces que podamos entender cómo el pueblo de Israel pasa de un estado de cautividad a un estado de libertad. Hay dos estados en esta historia. El pueblo de Israel está siendo esclavo y pasa a ser libre. ¿Está cómo? ¿Y pasa a qué? Muy bien, pasa a ser libre. Quiere decir que hay dos estados. Él está en un lado y va a pasar al otro lado. Normalmente, cuando nosotros hablamos de pasar al otro lado, hay una historia en la Biblia que nos habla específicamente de eso. Cuando Jesús está con sus discípulos en una barca y le dice, pasemos al otro lado, y allá se encuentra con una tormenta y los discípulos corren, Jesús, nos vamos a morir. Y él le dice, calma, calla y enmudece, y la tormenta se va. ¿Sí lo ha leído? Pero el Señor no quería que yo predicara eso. El Señor me trajo al pueblo de Israel y yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que prediquemos de eso, predicamos de eso. Pero sabes que sí, el Señor me habló y me dijo, mira, hay dos estados en este momento. Y yo quiero que tú le hables a los jóvenes y ellos puedan entender que necesitan entrar en un estado de libertad, que necesitan estar en un estado diferente al que quizá hemos estado durante todo este año. Porque a estas alturas, ya finalizando el año, sé que muchos de nosotros nos ponemos a hacer cuentas: qué alcancé, qué no alcancé, cuáles de mis metas logré, cuáles no logré. Pero sabes, muchos también hoy en día están diciendo, todo este año estuve cautivo por la ansiedad, estuve cautivo por la depresión, estuve cautivo por tantas cosas que quizás no te dejaron alcanzar esas metas que tú te habías propuesto. Quizás estuviste cautivo por la escasez, por la duda, hasta por mal de amor. Ya conmigo, ay, ay, ay. Pero hoy tenemos que entender que necesitamos pasar a un estado de libertad para poder alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? ¿Sabes? Y para entender esto, cómo Dios nos lo explica con el pueblo de Israel, yo quiero que nosotros entonces estemos leyendo detenidamente este pasaje con el cual iniciamos y tomemos como primer punto de que el pueblo de Israel tenía una palabra. Diga conmigo, tenía una palabra. Si vemos en el primer versículo, el versículo 17 dice, y he dicho. Ahí estaba hablando Dios. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Yo los sacaré. ¿Quién era el que estaba hablando ahí? Dios, Jehová. Él era el que estaba hablando. Déjeme decirle que cuando Dios habla, esa palabra pesa, mi hermano. No lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo la predicadora, no lo está diciendo el líder, lo está diciendo Jehová. Yo os sacaré de la tierra de aflicción, de la tierra de Egipto. Yo los sacaré y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. En ese momento el pueblo estaba viendo la libertad.
El pueblo lo que estaba viendo era el ejército egipcio allí acusándolo, diciéndole: vayan a trabajar, vayan a esto, vayan a lo otro. Ellos por ningún lado estaban viendo la palabra de Dios, pero ahí estaba la palabra. Allí estaba la palabra. Y si tú estás entendiendo esto, ya te puedes hacer referencia a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha dicho, que quizás tú no estás viendo en este momento, pero tienes la palabra. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Se me fue el baterista. Tú y yo tenemos una palabra. Y si tú me dices: hermana, yo no tengo ninguna palabra, pues hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. Es que yo no he escuchado ninguna palabra, pues léala, que ahí está. Dios nos ha regalado una cantidad de promesas que a veces nosotros las olvidamos por las circunstancias que estamos viviendo. Nosotros nos desenfocamos de la palabra que Dios nos ha dado por las circunstancias, por el problema, por aquello que estamos padeciendo, ¿sabes? Pero déjame decirte que si tienes la palabra se va a hacer viva en ti. La palabra es eficaz, la palabra es certera, la palabra se va a hacer realidad en tu vida a medida en que tú la empieces a creer y empieces a caminar en pos de ella. Tener una palabra significa tener fe, tener esperanza, tener confianza. Si tú y yo caminamos por lo que vemos, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a desesperar, nos vamos a angustiar. Pero si caminamos por la palabra de Dios, vamos a andar tranquilos, seguros, confiados. Si el pueblo de Israel estaba entendiendo esta palabra, ellos iban a saber que aunque estaban siendo oprimidos por el pueblo, ellos iban a ser libres. Y ellos podían estar confiados y seguros de que ese día llegaría. Tú me dirás: hermana, pero eso no es fácil. Lo sé. No es fácil confiar y creer en Dios cuando tú no estás viendo nada. No es fácil confiar y creer en Dios en que tú vas a ser sano cuando estás viendo que la enfermedad se agrava día a día. No es fácil creer que Dios va a salvar tu relación, que Dios va a salvar tu matrimonio cuando tú estás viendo que las cosas empeoran. No es fácil creer que las cosas van a mejorar quizás económicamente cuando tú estás viendo que todo está empeorando. Pero déjame decirte que si Dios ha declarado la palabra sobre ti, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como dice su palabra. De eso se trata la fe. Esperar, tener la certeza de lo que vendrá, tener la certeza y la confianza, esperar que aunque no estoy viendo nada, Dios lo va a hacer. Las circunstancias, todo, el diagnóstico, el pronóstico me indican lo contrario, pero así es el Señor. A Él no le interesa lo que estás viviendo, a Él le interesa que lo va a cumplir, que lo va a hacer. Por sobre todo pronóstico, por sobre todo diagnóstico, Él lo va a cumplir. En Lucas capítulo 5 versículo 4, mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5 versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, hablando Jesús, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué hará? Echaré la red. Toda la noche había estado pescando. Simón, trabaje, no veía nada, pero llega Jesús y le dice: boga mar adentro y echen sus redes. ¿Eso qué era? Una palabra. Una palabra. Dios le estaba hablando, Dios le estaba direccionando, Dios le estaba diciendo cómo era que él lo tenía que hacer. En ese momento Pedro decía: Dios mío, pero si yo no he pescado nada en toda la noche, pero ¿sabes qué? En tu palabra yo echaré la red.
Porque es que cuando Dios habla, las cosas tienen que cambiar. Cuando Dios lo dice, ten por seguro que Él lo va a lograr. Pedro le dice: Señor, en tu palabra échale la red. Y usted sabe qué fue lo que pasó, versículo siguiente. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y aquí quiero que entremos al segundo punto. Primero es, ¿cuál es el primer punto? Por algo soy profesora yo, estoy haciendo examen aquí enseguida. Primer punto, tenía una palabra. Segundo punto, creer a esa palabra y actuar en pos de ella. ¿Cómo el pueblo de Israel va a alcanzar esa libertad? Pues tiene que creer la palabra, porque Dios lo está diciendo, pero tú tienes que creerlo. ¿Cómo Pedro iba a alcanzar la cantidad de peces que ahora estaba viendo en su red? Pues él creyó a la palabra y él le dijo: Señor, en tu palabra yo echaré la red. ¿Y qué empezó a ver? En la cantidad de peces que él estaba sacando en sus redes, la cantidad de peces que ahora Dios le estaba dando. ¿Por qué? Porque había creído en la palabra. Y no solamente creyó en la palabra y dijo: Señor, sí, yo creo, sino que ¿qué hizo? Fue y lanzó la red. Te pregunto, si tú tienes una palabra, ¿qué estás haciendo con ella? ¿La estás creyendo y estás actuando por ello? ¿Estás creyendo en lo que Dios te ha dicho? ¿Estás creyendo que vas a entrar a la universidad? ¿Estás creyendo que vas a entrar a la empresa de tus sueños? ¿Estás creyendo que vas a tener ese negocio que siempre has anhelado? ¿Lo estás creyendo y qué estás haciendo por ello? Porque a comienzo de año dijiste esto. ¿Y qué hiciste por ello? ¿Fuiste al gimnasio? ¿Hiciste la dieta? No, porque es que el Señor me dijo que este año yo iba a adelgazar, pero estar todas las noches comiendo salchipapa en la esquina. Nadie dice amén aquí, hay un silencio aquí. Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Si tú y yo hemos creído a la palabra, si tú y yo estamos creyendo en lo que Dios ha dicho, en lo que el Padre ha declarado, yo tengo que empezar a caminar como viendo lo que no se ve. Yo tengo que empezar a caminar declarando lo que ya el Padre ha dicho. Tengo que empezar a caminar creyendo que ya lo que se efectúa en el ámbito espiritual se va a empezar a efectuar en el ámbito material. Es difícil, Señor, pero no veo nada. Pues confía, cree y empieza a caminar como si ya estuviera hecho. Empieza a caminar como si ya lo tuvieras allí para alcanzarlo. Porque si no haces nada, la palabra se va a quedar en nada. Pero Dios no lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero ¿qué nos enseñan estos personajes? Que le creyeron y obedecieron a la palabra. El pueblo de Israel recibió la palabra de que iba a ser libre, de que ellos iban a salir. Moisés la creyó y él fue delante del faraón, porque él empezó a creer de que no era él, de que era Dios el que lo había enviado. Porque si era por él, Faraón lo coge enseguida, lo mete en el calabozo y de ahí no salen más. No, y Moisés no, ese ni existió en la historia. Se desaparece. Pero como iba delante de él, el Todopoderoso, Moisés salió victorioso de allí diciendo: me llevo a este pueblo porque el Señor ha entregado la victoria. Así como Moisés lo creyó, el pueblo lo creyó y todos empezaron a caminar en pos de esa palabra. Debemos caminar creyendo en lo que Dios ha prometido. Debemos caminar
confiando en lo que Dios ha declarado. Por eso quiero en esta noche animarte a que puedas recobrar esos sueños que siempre has tenido, esa palabra que Dios te ha entregado en tu corazón, esa palabra no solamente de trabajos, de estudios, sino también de tu ministerio. Porque sé que hay mucha gente aquí delante de mí que Dios le ha hablado de ministerios grandes, que Dios le ha hablado de naciones, que Dios le ha hablado de milagros sobrenaturales, pero que quizá en estos momentos no estás viendo nada. Pero déjame decirte que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. No es que solamente Dios lo hace cuando se trata de un trabajo. No, Dios lo hace en todas las áreas. Cuando le creemos a Él por sobre cualquier cosa, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, y todo lo que Él ha dicho sobre ti, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, ¿sabes? Sé que hay salmistas, danzarinas, profetas, predicadores, maestros, evangelistas que tienen su ministerio estancado porque un día dejaron de creerle al Señor. Un día se olvidaron de la palabra que Él depositó en sus corazones. Un día desviaron su mirada y se desenfocaron de lo que el Padre les había dicho. Pero déjame decirte que tú tienes algo muy importante, y es una palabra. Tú tienes una promesa de parte de Dios. Una promesa que no la va a cumplir el hombre, no. Dios es quien la va a cumplir. Dios es quien la va a cumplir. Por eso yo quiero que en esta hora tú empieces a decirle: Señor, yo quiero que tú lo hagas en mi vida. Y que tú sigas allí mirando cuál es ese lado al que tú quieres llegar, cuál es ese estado al que tú quieres llegar. Porque sabes muchas veces por qué no llegamos y por qué no alcanzamos, porque estamos enfocados en algo totalmente contrario a lo que Dios ha dicho para ti. Estamos caminando contra la corriente, estamos caminando contra la palabra, cuando Dios está diciendo: mira, enfócate y camina hacia el lado que yo te quiero llevar. Enfócate y camina hacia el lado que yo te estoy mostrando. Porque si no has alcanzado en este momento lo que yo te he dicho, es porque estás caminando sin mi presencia, estás caminando sin mi voluntad, estás caminando hacia el lado equivocado. Pero alguien en esta hora debe reconocer cuál es el lado al que el Señor te quiere llevar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Porque sé que Dios nos habla. Sé que Dios lo va a hacer. Primer punto, el pueblo de Israel tenía una palabra. Segundo, el pueblo de Israel creyó y empezó a caminar en pos de esa palabra. Número 3, cuando ellos empezaron a obedecer, a creer en la palabra y a actuar bajo esa palabra, empezaron a ver el cumplimiento de la palabra. Éxodo capítulo 12, versículo 31. Mira lo que dice la palabra del Señor. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Versículo siguiente, aquí está hablando el faraón y le está diciendo a Moisés y al pueblo: toma a tu gente y vete de aquí, toma también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, ve, bendíceme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, todos moriremos aquí. Ya cuando estamos en el capítulo 12, el pueblo egipcio ha recibido las 10 plagas que Dios trajo para que pudiera soltar al pueblo de Israel, ¿sabes? Y efectivamente Faraón dijo: hasta aquí llego yo. Vayan y
sirvan a su Dios, vayan y sirvan al Dios que los ha llamado, ¿sabes? Porque ese era el tiempo en el que Dios tenía para que se cumpliera la palabra. Tuvo que pasar todo este tiempo para que el Señor trajera libertad al pueblo de Israel. Habían estado cautivos durante 430 años, pero aquí en este versículo estamos viendo el cumplimiento de la palabra que al principio del Éxodo Dios les había dicho que iba a hacer con ellos, que era traer libertad a sus vidas, que era traer libertad a su familia. Y en esta ocasión ya Faraón les está diciendo: vayan, salgan, son libres, llévense las vacas, llévense todo, porque ustedes ya no estarán bajo nuestra opresión. ¿Sabes qué significa eso? Que ya el pueblo no estaba solamente escuchando la palabra, sino que ahora estaba viendo la palabra. Ahora estaba viendo el cumplimiento de la palabra. Ya no era solamente, ay sí, yo algún día voy a ser libre y aquí voy con el bloque arriba de mi hombro. No, ahora están diciendo, realmente somos libres. Un día ellos lo vieron muy difícil, pero ahora estaban diciendo, wow, el Señor lo hizo, wow, el Señor nos libertó. Por eso yo quiero decirte que aunque parezca difícil que el Señor lo cumpla en tu vida, mira, yo no sé qué es lo que el Señor te ha prometido, yo no sé qué es lo que el Señor te ha entregado, yo no sé qué Dios te ha dicho que hará contigo, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer, de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Era casi que imposible para el pueblo de Israel y con ellos Dios lo hizo. Dime si no lo va a hacer contigo. El Señor lo va a hacer, ¿sabes? Estos hombres empezaron a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios los empezó a sacar de esa esclavitud porque el único que lo podía hacer era Dios. Y sé que hay muchas situaciones en tu vida que tú le has dicho, Dios, tú eres el único que lo puedes hacer. Sé que hay muchas situaciones en tu vida en las que tú le has dicho, Señor, ya yo no puedo más, hazlo tú. Pero déjame decirte que ahí es donde va a empezar a actuar el Señor. Ahí es donde Dios lo va a empezar a hacer. Cuando nosotros decimos, Señor, es tu voluntad y no la mía. Cuando decimos, Señor, si tú quieres que vaya por ese lado, yo voy a ir por ese lado. Señor, por ese camino, yo voy a ir por ese camino. Ya no voy a estar peleando contigo, porque sé que durante este año muchas personas han tenido conflictos con Dios. Muchas personas han tenido cuestionamientos hacia Dios. Le han estado preguntando al Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué conmigo? ¿Pero por qué mi familia? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Mira, deja de cuestionar a Dios y empieza a caminar en pos de esa palabra. Deja de cuestionar al Padre y empieza a decirle, Señor, si tú lo quieres así, yo lo voy a hacer así. Señor, aunque quizá no sea, Espíritu Santo, lo que yo estaba pensando, pero es lo que tú estás pensando, yo lo voy a hacer. Yo voy a caminar, yo te voy a obedecer. Mira, bendito sea el Padre. Simón ya no quería seguir tirando la red, ya estaba cansado, ya estaba aburrido, ya dijo, ya no más, no voy a pescar nada. Pero el Señor le dijo, espérate, Simón, espérate, es que tú no has entendido que es que tiene que ser cuando yo te diga, que es que tiene que ser cuando yo lance la palabra, tiene que ser, bendito sea el Padre. Alguien tiene que entender en esta hora que el momento de tu bendición va a llegar. Alguien tiene que entender en esta hora que el momento de tu bendición llegará a tu vida cuando empieces a obedecer la palabra del Padre. Bendito sea el Señor, ¿sabes? No te sirve de nada estar peleando con Dios. No te sirve de nada estar peleando contra el Espíritu Santo. Es tiempo de que le digas, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero caminar en pos de tu palabra. Yo quiero caminar en pos del destino que tú has preparado para mí, ¿sabes? Y cuando tú empiezas a hacer eso, todas las cosas se empiezan a abrir. Todas las puertas
puertas se empiezan a abrir, las bendiciones que estaban retenidas empiezan a llegar a tu vida. Todo aquello que estaba quieto, que estaba cerrado, que tú pensaste que no se iba a dar, el Señor lo empieza a hacer. Bendito sea el Padre. ¿Por qué? Porque tú empiezas a obedecer la presencia, porque tú empiezas a obedecer al Padre. Dice la palabra que estas cosas os serán añadidas cuando tú le clamas a Él, cuando tú le oras a Él, cuando tú confías en Él, cuando tú te abrazas de esa palabra que Él ha declarado sobre ti. ¿Sabes? Hace poquito escuchaba una prédica y me gustó lo que el predicador decía. Él decía: muchos tenemos sueños y es bueno tener sueños, se vale soñar, es bonito soñar, pero ¿qué pasa? Muchas veces esos sueños se quedan ahí, solamente en una ilusión, solamente en una idea. Pero sabes, esos sueños tenemos que convertirlos en metas, porque las metas tienen pasos a seguir. Las metas tienen una forma, tienen una ruta para que tú la puedas alcanzar. Cuando esos sueños los traemos y los convertimos en una meta, los alcanzamos porque nos visionamos, nos procuramos, decimos: bueno, para alcanzarlo yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Que yo quiero ser un médico, bueno, tengo que entrar a la universidad. Para entrar a la universidad tengo que ver en qué fechas abren las inscripciones, tengo que ver qué vale el semestre, tengo que ver cómo consigo el dinero, y tú empiezas a gestionar y tú empiezas a buscar la forma. Es que tú dices: Padre, pero tú me dijiste que yo voy a estudiar medicina, Señor. Tú me dijiste que yo voy a ser un profesional, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Sabes? Y cuando tú empiezas a creer en esa palabra, tú empiezas a gestionar, el Señor te empieza a dar la forma y tú dices: wow, pero ¿cómo voy a conseguir 10 millones de pesos, 12 millones de pesos? El Señor, aunque tú lo veas difícil, aunque tú lo veas imposible a tus ojos, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Y cuando tú quieres ver, wow, ya tienes 5 millones, 6 millones, 10 millones. Cuando quieres ver, estás pagando el primer semestre. Para que tú pudieras llegar a ese lugar, para que tú pudieras terminarlo, para que tú pudieras alcanzarlo. Y tú decías: wow, Señor, pero yo decía que era imposible, que yo nunca lo lograría. Pero hoy estoy viendo esto en mis manos, hoy estoy gozando de la victoria que tú me has entregado. ¿Sabes por qué? Porque un día le creíste, porque un día dijiste: Señor, aunque parezca imposible, yo te voy a creer a ti y voy a caminar en pos de esa palabra. Yo te voy a creer a ti y voy a enfocarme y voy a crear una ruta, voy a crear una meta. Pero cuando tú te quedas quieto, déjame decirte que nada va a pasar. Nada va a pasar. Sé que hay mucha gente aquí con sueños, con proyecciones. Hay mucha gente con visión del reino en esta casa. Aquí hay jóvenes que sueñan, aquí hay jóvenes que se visionan, pero te ha faltado creerle al Señor, te ha faltado confiar en su palabra. Quizá esa lista que hoy estás mirando, que pensaste alcanzar durante este año y no la alcanzaste, no solamente quizá te faltó actuar, sino creerle a la palabra. Y cuando tú le crees a la palabra, empieza a crecer en ti un deseo. Y tú empiezas a decirle: Señor, pero si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Señor, pero si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Y tú empiezas a buscar la forma, a buscar la manera. Tú empiezas a gestionar y el Señor te va abriendo las puertas. Pero cuando no le crees, cuando no recibes la palabra, nada va a pasar en tu vida. Nada va a pasar en tu vida. Quiero ir cerrando con esto, que el Señor habla en Éxodo capítulo 3, versículo 21 y 22. El final de la parte que estuvimos leyendo dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Con las manos cómo? Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a
a Egipto. Mira, el Señor aquí le está diciendo: pueblo de Israel, ustedes van a recibir la libertad. Pero no solo eso, van a llevarse sus manos llenas de oro, llenas de plata, llenas. Mira, yo te pregunto algo: un pueblo que es esclavo ¿podría salir con las manos llenas de esta manera? ¿Cierto que no? Pero ¿quién les estaba dando la palabra? ¿Quién les estaba dando la palabra? Él les estaba diciendo: ustedes no solo van a salir, sino que van a salir con las manos llenas, porque así lo hace el Señor, ¿sabes? El Señor hace locuras, el Señor hace maravillas. Y mira lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 36. Mira cómo el Señor les da esa bendición. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios de la plata, del oro, de todas las cosas. El Señor les dio la gracia para que salieran libres, pero no salieran con las manos vacías, sino que salieran con las manos llenas de plata, llenas de oro. Yo no sé cuántos están recibiendo en esta palabra, pero tú no solamente vas a cambiar el estado en el que te encuentras, tú no solamente vas a pasar al otro lado, sino que las puertas de bendiciones se van a abrir a tu vida, sino que las puertas que tanto habías estado esperando se van a abrir sobre tu vida. Aquello que parecía imposible a tus ojos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque lo que para nosotros es imposible, para